Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el capítulo 156, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 7, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal, dicho esto comencemos. Capítulo 156. Rey Dragón Ferufi Bisurote. Una mujer bastante grande entró en la habitación de una manera digna, mientras se revelaba su figura. Ella estaba parada con una altura alrededor de 2 metros de alto, pero los dos cuernos negros que brotaron de su cabeza agregaron aún más a su altura. Tenía el pelo largo, azulado por el viento, azulado y púrpura y los ojos de reptil que solía mirar por encima de todos coincidían con el color de su cabello. Un pequeño conjunto de alas surgió de su espalda, mientras que su voluptuoso pecho y su blanco abdomen quedaron expuestos de una manera tentadora que atrajo las miradas masculinas. Sin embargo, a diferencia de su atuendo revelador, los hombros, la parte inferior del cuerpo y los brazos de las mujeres estaban cubiertos de escamas negras parecidas a armaduras. Una cola acorazada que excedió su propia altura se ataba a su parte posterior más baja y terminada en una punta en forma de espada cristalina. Era obvio que ella no era humana. Teniendo en cuenta la conversación en este momento, y el hecho de que conocía a otra persona con una apariencia similar, sus palabras hicieron obvio quién era. Rey Dragón, Ferufi Bisurote Dono. Mi expresión enfocó su atención en mí y sus labios se levantaron en una pequeña sonrisa. Está bien. Ah, estoy segura de que lo dejé claro cuando llamé y me arrestaron, jajaja, ¿o no? ¿No estás de acuerdo? PDT. No entendí esta parte. Ella inclinó su cabeza y frotó su dedo índice contra su barbilla mientras hablaba. La armadura se envolvió alrededor de su cuerpo seductor y sus ojos emitieron una abrumadora sensación de intimidación. Sin embargo, a pesar de su intensa personalidad, habló con un pseudo dialecto de Kioto. No llevaba la atmósfera regia propia de la cúspide del poder, como lo hizo el rey dragón Uilias Film. Sin embargo, los efectos de estar parado ante una existencia abrumadora hicieron que mi piel se arrastrara. Ariane se aclaró la garganta y dio un paso detrás de mi espalda. La otra persona detrás de Ferufi Bisurote, era una elfa oscura como Ariane, con el pelo hasta los hombros y sus ojos dorados, estaban enviando una poderosa mirada en mi dirección. Su rostro se parecía un poco a Glendis, pero el misterio se resolvió de inmediato cuando Ariane soltó. Onesan. La hermana de Ariane, estoy segura de que su nombre era Ivana Glendis Maple. Dylan apareció de repente ante Ferufi Bisurote con una sonrisa amarga y bajó la cabeza después de echarme un rápido vistazo. Ferufi Bisurote observó sus acciones por un momento, pero me dirigió una sonrisa completa. Arglaratoya. Sin duda una existencia interesante. Mi alma se ha movido. Eres como Eva. Cuando ella dijo eso, noté que el jefe Brian reaccionaba por el rabillo del ojo. Ferufi Bisurote ni siquiera miró hacia él, ya que su larga cola se levantó y comenzó a acercarse a mí, la punta me examinaba lentamente de los pies a la cabeza. Ya escuché todo de Dylan. No tengo problema en prestarte mi poder en la próxima guerra. Voy a decir que sí si vienes conmigo. Bien. Los ojos de reptil de Ferufi Bisurote se estrecharon mientras me miraba. La diferencia no era tan grande entre nuestras alturas, por lo que era imposible evadir su mirada. Cooperaré si puedo. ¿Qué debería hacer? Las comisuras de su boca se levantaron después de que escuchó mi respuesta. Una respuesta rápida. Bien. No voy a ir a comerte ni nada. Me gustaría que me brindes un poco de entretenimiento. Levantó su mano de armadura escamada y apuntó con su dedo hacia mí. Mientras estaba desconcertado por la petición de Ferufi Bisurote, lentamente retiró su cola y clavó la espada de cristal en el piso a sus pies. Me gustaría jugar contigo en la arena de Maple. Deseo disfrutar esto ya que ha pasado un tiempo desde que salí de mi casa, ¿lo ve? ¿Qué tal? Su cuerpo voluptuoso se estremeció cuando me dio una sonrisa intrépida junto con su pregunta. De alguna manera logré soportar su pecho, amenazando derramarse y digerir el contenido de lo que ella había dicho. Normalmente, Ariane ya se habría unido a la conversación, pero ni siquiera ella pudo iniciar la conversación en presencia de Ferufi Bisurote. Aún así, sentí la mirada de alguien que me miraba desde atrás. Bueno, la condición de Ferufi Bisurote parecía ser que jugaba con ella en la arena, pero era obvio que los dos no estaríamos cavando un túnel o haciendo una montaña en la caja de arena. Ya había captado tanto debido al comportamiento de Dylan. Le había pedido a Ferufi Bisurote que participara en la próxima guerra de antemano, y parece que su condición se basó en un interés preexistente en mí. Dylan había estado guardando silencio sobre eso hasta ahora, era porque pensaba que yo podría pelear con ella por igual, era para limitar mis opciones antes de tiempo o el rey dragón le puso una orden de mordaza.
Ferubibisurote de repente comenzó a reírse. PDT. ¿Qué verga con ese nombre? Se la curro bien con el trabalenguas. Ella dijo que yo era como Eva anteriormente. Lo más probable es que se estuviera refiriendo al primer caudillo Evangeline. Ferubibisurote había dicho que ella y yo éramos iguales. En base a lo que ya había aprendido de ella, ya me había complacido la posibilidad de que ella hubiera estado en la misma situación en la que me encontraba, pero ahora mi interés en ella ya no podía dejarse al margen de mi mente. Consideré todo esto y dejé escapar un profundo suspiro. ¿Cuáles son las reglas y la fecha del juego? Ferubibisurote dono. Ferubibisurote felizmente asintió con la cabeza en respuesta a mi pregunta. La arena de Maple era un edificio considerablemente grande. Su exterior fue modelado después de los anfiteatros romanos, por lo que era una reminiscencia del Coliseo. Grandes árboles fueron plantados a intervalos iguales el uno del otro como pilares y todos ellos se fusionaron en las paredes de piedra del edificio. El interior tenía una atmósfera muy diferente. En primer lugar, había muy pocas secciones de asientos para la audiencia. En lugar de rodear el campo de batalla, los asientos de la audiencia estaban separados por una zanja y una valla. Los asientos también se levantaron 2 o 3 pisos por encima del campo de batalla. Probablemente debido a que el escenario de la arena ocupaba la mayor parte del área disponible, no pudieron usarlo con fines de entretenimiento. Según Ariane, la arena rara vez se usaba con fines recreativos y se había construido como un centro de entrenamiento de guerreros. Como la instalación era un campo de entrenamiento, había puertas ubicadas en los extremos occidental y oriental de la arena. Se decía que la puerta occidental estaba conectada al bosque fuera de Maple, en otras palabras, era un pasaje directo al Gran Bosque de Canadá. Monstruos serían conducidos dentro de la arena para que los guerreros aprendieran cómo combatirlos o para observar su comportamiento de forma segura. Por supuesto, hubo ocasiones en que se permitió la entrada de monstruos a través de la puerta y se realizaron combates similares a gladiadores, pero esos eventos fueron llevados a cabo por guerreros experimentados y no permitieron que los espectadores los observaran. Sin embargo, los asientos limitados de la arena estaban llenos con los sonidos de una gran multitud ya que mucha gente se había reunido aquí hoy. Los elfos oscuros y los enanos llenaron casi todos los asientos y estaban prestando toda su atención al campo de batalla, pero ¿cómo se las arreglaron para escuchar sobre esto? Acabábamos de dejar la torre principal de Maple, Dylan lo llamó el Instituto Central, hace un momento, después de la aparición de Ferubibisurote en la sala de reuniones y exigir que cruzáramos espadas para asegurar su participación en la guerra. Era alrededor del mediodía y acabábamos de llegar porque teníamos que esperar a que la arena estuviera preparada para nosotros. ¿Había planeado esto deliberadamente o había tanta gente tan hambrienta de entretenimiento que la noticia de su llegada ya había circulado entre la población? De cualquier manera, para vencer al enemigo no muerto era necesario que los enfrentemos en 2 frentes. Para atacar a los enemigos que invaden el reino de Delfuento y el reino de Salma, una primera línea necesitaba un poderoso aliado para actuar como su principal fuerza de combate. Su forma de hablar era un poco extraña, pero el aura que poseía era la misma que la de Willias Finn. Para motivarla, era necesario entretenerla primero, pero la viabilidad de hacerlo, la existencia de las personas verdaderamente capaces en este mundo había asestado un golpe a mi autoconfianza. Con toda probabilidad, Ferubibisurote era una de esas personas capaces. Miré hacia la sección de asientos más cercana y vi que Brian, los 10 ancianos, Ariane, su hermana Ivana y Dylan miraban el campo de batalla. La bola de pieles verdes que era Ponta, se sentó entre los brazos de Ariane e Ivana. Después de mirarlos a todos, descendí al campo de batalla desde la puerta este. Ferubibisurote aún no había aparecido. La multitud se hizo más fuerte cuando llegué al escenario. Muchos de los espectadores eran elfos guerreros, y pensé que estaría peleando junto a ellos. Una mala actuación sería un obstáculo en la guerra. Di un paso adelante con Olish y el Doth Teutates en la mano y dibujé la Oli Thunder Sword. PDT. Su escudo y su espada para los que no saben, como si estuviera esperando ese momento, un torbellino apareció repentinamente en el cielo cuando Ferubibisurote estaba usando sus pequeñas alas para revolotear en el aire. No parecía que tuviera que luchar contra ella en su forma de dragón. No sabía lo grande que era en su forma de dragón, pero si era más grande que Willias Finn, le habría resultado difícil pelear en la arena. En el peor de los casos, imagino que la arena se habría reducido a escombros. Así que mis preocupaciones disminuyeron un poco. El torbellino se dispersó una vez que Ferubibisurote aterrizó en la arena. Ella se encontró con vítores de los espectadores. Se está haciendo más ruidoso y ruidoso, jeje, espero poder disfrutar esto. Vamos a poner las cosas en marcha.
En el momento en que ella dijo eso, ella pateó el suelo y al instante cerró la distancia entre nosotros. No, sería más exacto comparar la velocidad con la que se movió con la de un misil. Levantó su mano en forma de armadura y la lanzó hacia mí. Fue una decisión momentánea, levanté el escudo, pero casi lo pierdo porque el impacto me hizo retroceder involuntariamente, justo en el rango de su siguiente ataque. ¡Mierda! El sonido de grandes masas de metal chocando entre sí repercutió en toda la arena. ¿Eres orgulloso de bloquear eso? Cuando escuché su voz hinchable, la sensación de presentimiento que sentí me hizo retirarme instintivamente. Mi premonición resultó ser correcta, mientras su larga cola de cristal con punta de espada se abalanzaba desde arriba. Me las arreglaba para esquivarla por un pelo, y la espada de cristal pulverizó el suelo donde acababa de estar de pie. Oía, estaba segura de haber atacado desde tu punto ciego. Tu tiempo de reacción es bastante bueno. Ferubibisurote se rió entre dientes cuando dijo eso antes de volver a agitar la cola y reanudar su ataque. Ni siquiera yo escaparía sin rasguños si recibiera un golpe de eso. Cuando la espada de cristal volvió a caer sobre mí, la repelí con mi propia espada. Estaba en una desventaja abrumadora si permanecía a la defensiva. El oponente tenía sus manos y cola a su disposición, e incluso sus piernas podrían ser capaces de dar golpes fatales debido al poder que tenían. Había tantas cosas problemáticas. No fue una exageración decir que sin mi poderosa visión cinética y el entrenamiento de Glendis, no habría podido evitar su oleada de ataques. Cada ataque fue como recibir un golpe de un gigante. En el momento en que un golpe fue bloqueado, otro tuvo que ser repelido con la espada del trueno sagrado en mi otra mano. Después de otro chorro de chispas, agarró mi espada con su mano escamosa. Era un arma de grado mítico capaz de cortar monstruos normales por la mitad, además, incluso había podido cortar el cuerpo de Willias Finn, sin embargo, no parecía ser compatible con su armadura. El desagradable sonido de crujir de metal llenó la arena. Vi a los espectadores frunciendo el ceño por el rabillo del ojo. Cuando puse toda mi fuerza en ella, sonrió sin miedo mientras usaba su otro brazo para sujetar el que sostenía mi espada en su lugar. Realmente, es impactante enfrentar a un igual en una demostración de fuerza. Este punto muerto que ella había creado una abertura para su cola extremadamente larga. Aproveché su buena voluntad. Stonefangs. El suelo de los pies de Ferubibisurote se hinchó antes de que se convirtieran en espinas y la atacaron. Sin embargo, retrocedió tranquilamente para esquivarlos, antes de atacar los clavos con la punta de la espada de cristal. Todos los picos se redujeron a escombros y se dispersaron por el campo de batalla. Con sus defensas, ni siquiera había sido necesario para evitar el primer ataque, pero parecía estar disfrutando realmente de esta pelea y los esquivó con sinceridad. Esto era solo un juego para ella. Lanzar magia en un instante. Bueno, el poder no fue malo. Quería infligir una herida al rey dragón que se reía, pero ni siquiera podía rasguñarla, y mucho menos hacerle daño. Retener fue inútil. Flaming Dragon Slash. Por el momento, estábamos a una distancia media de distancia entre sí y fuera del alcance de su cola, así que seguí con un segundo y tercer Flaming Dragon Slash. Sin embargo, ella los repelió a todos con sus brazos y cola, ninguno de ellos la alcanzó. Cuando ella canceló el ataque, el exceso de energía terminó siendo dirigido hacia el suelo, lo que provocó que las nubes de polvo la ocultaran por completo. Si ella fuera invisible para mí, debo haber sido invisible para ella. Tormenta eléctrica. La magia de la tierra sería incapaz de penetrar sus defensas, así que traté de usar la magia de la iluminación. La presión atmosférica cambió de repente a medida que el aire se cargó. En el momento siguiente, un estallido de un trueno rompió la arena antes de que los relámpagos deslumbrantes golpearan el suelo. Como la arena era tan grande, logré usar la magia sin golpear las gradas, pero el flash y el estampido alto parecían causar un daño secundario. Muchos de los espectadores se agarraban las orejas y se agachaban en el suelo. La audición sensible de los elfos tuvo un desafortunado inconveniente. En cuanto a Ferubibisurote, a través del suelo a su alrededor había sido carbonizado negro, ella estaba allí perfectamente bien. A juzgar por su estado, parecía haber creado algún tipo de barrera para evitar que un rayo la golpeara. Yo era la hormiga en esta situación, me quejé mientras pensaba en otra estrategia. Ah, eso fue sorprendente. Era realmente. Pero, ¿por qué bajaste el poder? Mu. Ferubibisurote se sacudió el polvo de su largo cabello azul azulado mientras hablaba, pero aún había detectado el más mínimo cambio en el flujo de mi propio mana. Temía el daño colateral si el área de efecto era demasiado grande, así que inconscientemente me contuve. ¿Qué tipo de sentidos tenía ella?
Mientras pensaba en esas cosas, ella comenzó por sí misma. Ella, aquí vengo. 6 fotosferas surgieron a su alrededor cuando ella dijo eso y al instante, vinieron volando hacia mí en línea recta. Cortaron el aire en un instante, y cuando esquivé las esferas oí un sonido sordo antes de que uno de ellos tocara el suelo y provocara una pequeña explosión. Logré evitar los ataques de alguna manera, pero aparecieron marcas en toda la arena con cada explosión, casi pierdo mi equilibrio varias veces. En el borde de mi vista, pude ver nuevas esferas que se formaron alrededor de Feruf y Bisurote antes de que fueran enviadas volando detrás de mí. Me convertiría en un objetivo en un campo de tiro. Dimensional Step. Invoqué mi magia de transferencia de corto alcance y me materialicé en su punto ciego detrás de ella. Cuando desaparecía instantáneamente apareció detrás de Feruf y Bisurote, pude escuchar claramente los asombrados jadeos del espectador. Sacred Lightning Sword. La electricidad azul surgió de la empuñadura de mi espada, haciendo que la espada se transformara en una espada de luz 2 veces más grande que su tamaño original, que emitía un crujido al entrar en contacto con el aire. Oh, eso es interesante. Ella ya había captado mi ubicación, y sus labios se torcieron de una manera extraña cuando reconoció la hoja de iluminación. Todas sus fotosferas volaron simultáneamente hacia mí, pero las corté con la espada del trueno sagrado. Algunas de las esferas desaparecieron mientras que otras volaron y explotaron alrededor de la arena. Cuando noté que el polvo se desplazaba hacia Feruf y Bisurote, me di cuenta de que estaba estacionada a favor del viento. Como era una oportunidad única, utilicé magia de transferencia para moverme a su punto ciego. Dimensional Step. Mi hoja de iluminación estaba preparada para atacar, invoqué la magia de transferencia varias veces antes de que la lanzara desde atrás. Sin embargo, Bachilin. Ella agarró la espada donde no tenía una espada física debajo. TSK, es imposible hacer un ataque sorpresa apropiado cuando te mueves alrededor de algo tan ruidoso, ¿sabes? No diré que es cobarde atacar desde atrás, pero ¿no tienes otras ideas? Mientras ella me sermoneaba y se reía, mi atención se centró en la mano con la que sostenía la espada. ¿Puedo preguntar cómo estás sosteniendo la espada sagrada del trueno? La espada real todavía estaba debajo de la electricidad, por supuesto, pero atraparía una sección de la espada sin una base física, algo que debería haber sido imposible, pero no solo lo había hecho, no parecía que la electricidad la afectara. Espera, había una fina capa de luz envuelta alrededor de su cuerpo, podría. Una vez que logré detener su movimiento, podría examinarla claramente. Es fácil que las escamas de un rey dragón se dañen por sí mismas. Su verdadero valor es la capacidad de infundirles magia espiritual para fortalecerlos contra los ataques mágicos. En el momento en que ella comenzó a reír de nuevo, su cola se elevó y la espada de cristal me atacó. Traté de sacar mi espada de su mano, pero cuando enfoqué mi atención en ese punto, la electricidad en esa área localizada de repente se amplificó y su mano fue repelida. ¡Ah! Feruf y Bisurote fue sorprendido por esto, y ambos nos retiramos en respuesta a la inesperada ocurrencia, dándome la apertura que necesitaba para desviar su cola con punta de cristal con mi espada. La colisión de nuestras hojas lanzó un grito agudo mientras los dos nos miramos el uno al otro. Su habilidad para sostener la hoja de iluminación demostró que la magia sola era incapaz de alcanzar su cuerpo. Un rey dragón completamente vestido en esa delgada y brillante luz era capaz de anular los ataques mágicos con relativa facilidad, prácticamente haciéndola inmune a los ataques físicos y la magia. Si todos mis ataques fueran ineficaces, entonces no tenía ninguna posibilidad de vencer. Sin embargo, su reacción anterior podría haber traicionado sus expectativas. Sin embargo, no hubo muchos métodos que pudieran capitalizar esa esperanza. Hasta ahora, había enfatizado la represión del poder mágico tanto como era posible, y ese comportamiento parecía haberse estancado. La magia era más difícil de controlar en este mundo porque, a diferencia del juego, la fuerza de un hechizo podía verse alterada. Si perdía el control de un hechizo, la magia podría perder el control y dañar lo que no tenía la intención de hacer. Es por eso que utilicé mi tiempo libre en Raratoya para refinar mi control sobre mi magia. Sin embargo, con ese escudo de luz, no pude atravesar sus defensas blindadas. Necesitaba un golpe mortal seguro. Arrojando mi escudo, agarré mi espada con ambas manos y la levanté contra mi enemigo. Ven, guardián de la eternidad. Aion. Cuando invocaba la magia de invocación, una enorme formación de magia compuesta por un reloj en movimiento comenzó a brillar a mis pies.
Una serpiente gigante con la cabeza de un león emergió de esa formación. La serpiente de león se enrolló lentamente alrededor de mis pies y comenzó a arrastrarse por mi cuerpo en espiral. Ferubibisurote observó atentamente el espectáculo ante ella. En una pelea real, no habría significado en esto, pero uno tenía que demostrar sus técnicas para entretener a una audiencia. Cuando la cabeza del león llegó a mi hombro, reveló sus colmillos de forma y mordió mi cuello, convirtiéndose simultáneamente en un patrón extraño que se fusionó en mi armadura, envolviendo mi cuerpo en una cascada de luces de diferentes colores. Durante los siguientes 3 minutos, mi estado de ser estaría congelado. Era una invocación única, pero su costo de maná era increíblemente alto, y su tiempo de actividad era corto. Aunque la relación costo-beneficio era horrible, en realidad, fue una habilidad útil que, brevemente, hizo a uno invencible. Gracias a Ion no tendría que preocuparme por bloquear sus ataques uno por uno. Y Sacred Lightning Sword. La cuchilla se vio abrumada por la chispa de energía, ya que vertí más maná en ella que lo normal, y traté de concentrar la potencia en un punto. Antes de que la espada comenzara a extenderse, interrumpí el flujo de magia y mantuve la hoja contenida en su tamaño original. Mientras miraba la espada vestida de iluminación, recordé las técnicas que había usado durante mi ataque después del descenso del ejecutor Michael el otro día. Una de las técnicas que usó, espada de fuego carmesí del ejecutor Rubrum Flama, era una espada llameante con un poder abrumador, pero era un poder que ella podía controlar fácilmente. Recurrí a los sentimientos de esa época y de alguna manera logré controlar la gran cantidad de energía que estaba produciendo. Fue difícil explicar esta sensación conflictiva. La espada vestida de iluminación se había calmado, pero era difícil mantener su estado actual. De acuerdo, vamos. Con un grito enérgico, agarré mi espada con ambas manos y la acusé. Ni siquiera tenía la capacidad de usar magia de transferencia en este momento. Una sonrisa complácida fluyó sobre la cara de Ferubibisurote cuando vio lo que estaba haciendo y comenzó a crear fotosferas en un número mucho mayor de lo que hacía antes, mientras simultáneamente las dirigía hacia mí. Me metí de cabeza a la tormenta de innumerables meteoros sin ninguna defensa. Las balas esféricas tenían la misma potencia que antes y explotaron al contacto, evaporando el suelo a mi alrededor. Incluso cuando las esferas lograron un impacto directo, la barrera de Ion Completel les repelió por completo, pero no pude ver a través de las nubes de polvo creadas por las explosiones. ¡Wow! Solté un grito de guerra para deshacerme de mis miedos y continué cargando hacia adelante. Cuando otra esfera apareció de la nube de polvo, rozó mi cabeza y explotó, derribando mi casco. Los efectos de Ionad se habían agotado. Tardó un tiempo en tener la espada del trueno sagrado bajo control, y había quedado muy poco tiempo. Si la siguiente esfera que tocara su marca, no podría detenerla. El polvo se despejó y me recibió la risa horrible de Ferubibisurote. Su cola con punta de cristal se movió más rápido de lo que el ojo podía ver mientras los dos chocamos. Sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo cuando su espada de cristal se clavó en mi cuello, pero no era más que una herida de carne no mortal. En cuanto a la espada del trueno sagrado, me las arreglé para mantenerla a pesar de que la iluminación se había desvanecido. La hoja estaba profundamente incrustada en su abdomen y Ferubibisurote estaba sangrando profusamente. Por supuesto, los espectadores contuvieron la respiración y se quedaron en un estado de temor mientras miraban. Inintencionalmente solté mi espada y miré mis temblorosas manos manchadas de sangre. La cabeza de Ferubibisurote colgaba mientras caía de rodillas. Ark. ¿Qué estás haciendo? Usa magia curativa. Deprisa. Una voz familiar logró atravesar mi mente en blanco. Cuando me volví hacia su fuente, vi que Ariane me gritaba desesperadamente, así que cuando recobré el sentido corrí al lado de Ferubibisurote. Sin embargo, hace un momento Ferubibisurote se había quedado inmóvil en el lugar donde había caído, pero al siguiente sacó sin esfuerzo la espada del trueno sagrado de su propio cofre y me la lanzó. Gain. Incapaz de esquivar la espada que de repente vino volando hacia mí, me golpearon en la cara sin mi casco y caí sobre mi espalda. Debido a que había bebido el agua termal del árbol del rey dragón antes de este episodio de entretenimiento, la sangre comenzó a fluir de mi nariz después de que me golpearon en la cara. Todavía no entendía lo que sucedía hasta que levanté la cabeza y vi la espada del trueno sagrado sobre su hombro y apuntando con un dedo hacia mí. ¿Es eso una apertura? Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Confusamente miré su abdomen, la espada del trueno sagrado acababa de ser incrustada en su pecho, pero ni siquiera había una mancha en su ombligo. ¿Qué demonios es esto?
De alguna manera me las arreglé para sentarme mientras sostenía mi dolorida nariz. Tenía una sonrisa traviesa y comenzó a darse palmaditas en su estómago. La forma humanoide de un rey dragón es muy especial. Una lesión como esa no fue nada serio. Los detalles son secretos, pero ¿por qué crees que no imitamos a los humanos por completo? Ella comenzó a reír de nuevo cuando comencé a preguntarme si los reyes dragón eran inmortales o no. Puedo decirte que no soy inmortal. Me estremecí cuando respondió la pregunta como si estuviera leyendo mi mente. Bueno, disfruté esto suficiente, vamos a poner fin a este entretenimiento. Ella empujó la espada del trueno sagrado contra el suelo cuando dijo eso y volvió su atención al jefe cerebro. Bien, entonces, hablemos de la próxima guerra. Cuando Brian asintió con la cabeza ante su comentario, los 10 grandes ancianos se pusieron de pie. Todos, participaremos en la guerra más grande desde la fundación de Canadá. Será una batalla para proteger a su compatriota, vecinos y aldeas. Brian comenzó a hablar con entusiasmo a la multitud de personas reunidas en la sección de espectadores de la arena. Por el momento, mi papel de asegurar el importante potencial de guerra se había cumplido, así que me tumbé en el suelo y suspiré después de lanzar magia curativa en mi nariz. Estoy muy cansado hoy. Miré hacia el cielo azul claro sobre la arena mientras refunfuñaba.